Bueno, mis amados, entonces les quería hablar de a quién ama más, a quién amamos más en nuestro corazón, en lo correcto y en lo normal. Si amamos a lo bueno, lo correcto, a Dios, lo santo, lo verdadero, la verdad, la justicia, lo o amamos el mal, el pecado, la fornicación, el adulterio, los deseos mundanos, los engaños y toda fornicación y toda deformación de pecado. Entonces, ¿quién amamos más en verdad? Lo digo para los que son de Dios, los que supuestamente son arrepentidos y renovados, y los que no lo son también. Porque todo aquel que no, que dice que se ha arrepentido, o sea, el que ama a Dios, se arrepiente de sus obras. Porque dice, en una parte describe el amor, dice, porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, también dice, pueden tener lengua, pueden tener fe para mover monte de un lugar a otro, milagros, pueden tener profecía, pueden entregar su cuerpo para ser quemados, pero si no tienen amor, nada tienen. Entonces, quiere decir, Dios es amor, Él todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces, el que no tiene amor en sí, nada tiene. El que no tiene a Dios en él, nada tiene. El que no tiene lo verdadero, lo justo. Porque dice también, en el amor no hay engaño. Porque el amor no te va a engañar. En el amor no hay mentira. El que te ama no te va a traer mentira jamás. Entonces, si tú profesas ser de Dios, todo lo podrías dejar todo pecado. Porque si tú amas a Dios, te arrepentirías de tus pecados. Si tú amas la justicia y lo correcto, te arrepentirías de lo malo. Si tú amaras a Dios, Dios es la justicia, es la verdad, es lo correcto. Es el verdadero amor, no como el amor del mundo, que es falso y se muere. Entonces, si tú amaras a Dios en verdad, te arrepentirías. Pero muchos pueden decir estas palabras. Sí, yo me he arrepentido, yo soy arrepentido, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo les digo aquí que el verdadero arrepentimiento tiene obras. El verdadero arrepentimiento es arrepentirte de tus pecados. El que se arrepiente nunca jamás que lo volverá a hacer. Si tú te arrepientes de algo, no lo haces más. Te arrepientes del pecado porque amas a Dios y vas al bien, no lo cometes más. Nunca más por voluntad propia, en lo que tú conoces que es pecado. Que al ya conocerlo, no lo querrías cometer, porque te separaría del que tú amas. Pero para todo aquel que predica y dice, no importa si pecamos, Dios nos perdona, Dios es amor, Dios también, Dios es justicia, Dios es eterno, también es amor, también fuego consumidor, Él es justo. Dios es amor, claro, porque Él te ama, por eso tienes oportunidad de arrepentirte hoy. Pero dice, está dado a los hombres una vez la muerte y el juicio, y ama el mal. O sea, toma esto como amor de Dios, porque Él murió para que tú hoy tuvieras la oportunidad de arrepentir. Y no murió en una muerte que jamás volvería a vivir, pues Él es Dios, pero en su humillación fue escupido. Y siendo Dios, imagínate, alguien millonario, rico, ni siquiera quiere ver lo más humilde.
es algo abominable para él. Siendo el rico de la tierra, no siendo nadie en realidad en el cielo. Porque puede ser el más millonario y creerse lo más único aquí en la tierra, pero no siendo nadie, nadie para un ángel ni para alguien del cielo. Pero Dios siendo Dios, vino a este mundo para que lo golpearan, para sufrir, para tener para vivir el sufrimiento que él nunca mereció, ni nada. Lo que nosotros merecíamos. Él lo vivió por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad por él ser salvos. Si nos arrepentimos, arrepentirse es no ser más salvos. Entonces no pueden los que tienen iglesias de gays y lesbianas, que ellos dicen que son arrepentidos. ¿De qué se han arrepentido? Si siguen teniendo el pecado en sí. Y aún así los que no van a iglesias dicen que se han arrepentido. Y si miran a una mujer, la miran para codiciarla, para desearla, la fornican con ella en su corazón. Y los casados adulteran, porque miran a una mujer teniendo su mujer y adulteran con ella en su corazón, porque la desearon. Y así, los que se casan y se casan con una y se separan y se divorcian, están pecando, están adulterando. Y así los que tienen una novia y otra y así hijos y están fornicando y adulterando. Entonces, ¿cuál es su arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento en Dios? Y van a iglesias y dicen ser cristianos, dicen ser arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? ¿De qué pecado? ¿Te arrepientes del pecado que tú cometes hoy y sigues mañana? ¿Cuál es tu arrepentimiento? ¿Lo sigues haciendo? Eso es ser hipócrita. Entonces, como dice en una parte de la Biblia, vendrá el Señor de aquellos siervos y le dirá: siervo malo, pondré tu parte con los hipócritas. Pero eso le dice al que se aburre y va a beber y a todo con los borrachos. Pero le dice: pondré tu parte con los hipócritas. Pues todo aquel que dice que es arrepentido y sigue cometiendo el mismo pecado y sigue lo mismo, es un hipócrita y tienen la misma parte. Entonces no vengan a decir que son arrepentidos. Los que dicen son gays o lesbianas y así, o transexuales, lo que sea, es una abominación en Dios. Porque la vestimenta solamente, en la vestimenta, en lo material, en lo físico, no metiendo lo espiritual, en la vestimenta el Señor habla en la Biblia, porque no vestirá la mujer traje de hombre, sea o pantalón o traje de hombre, y el hombre no vestirá como mujer. Entonces, si tú te arrepientes, aún en tu vestimenta física tienes que tener cuidado. ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque el Señor habla en Sodoma y Gomorra y así en muchas ciudades que Él abominó y las destruyó, condenándolas al infierno, porque las destruyó y no las perdonó por su abominación terrible. Cuando ya las destruyó, quiere decir que Él ya no le dio más oportunidad en esta vida, sino las entregó a quien tenía que entregar, al pecado y a Satanás, porque se abusaron del amor de Dios y de la paciencia, porque Él les tiene paciencia, Él los espera que se arrepienten. Pero si abusan de eso, Dios es fuego consumidor, y ese fuego consumió Sodoma y Gomorra, porque dice: no conformes con el uso natural de la mujer. O sea, porque aún en el uso natural de la mujer hay pecado. O sea, en tener relaciones sexuales sin casarse, sin el orden que Dios ha dado, teniendo una mujer, otra, adulterando, fornicando. Y el que dice: yo no soy adúltero porque yo me divorcié de mi mujer. Esa es la ley del mundo. Tú amas tu mundo. Eres del mundo. En Dios no existe el divorcio. No hay divorcio. No hay para que tú te separes y después te cases con él. Porque si tu mujer aún vive, tú no puedes casarte con ella. Pues adúltero. Dice: será llamado adúltero. El que se juntare con la repudiada o con el separado será llamada adúltera o será llamado adúltero.
sea, adulteras, pecas. Entonces dice, el hombre no conforme en el acto natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus deseos de lascivia, espíritu de lascivia. Se encendieron en su lascivia, cometiendo actos impúdicos, hombres con hombres, o sea, lo que hoy se llama homosexualismo, gays, lesbianas, todo eso. Y él los destruyó con su fuego consumidor, porque abusaron del amor de Dios. Mataron, agotaron la paciencia de Dios. Entonces, ¿cómo pueden existir esas iglesias de lesbianas, de homosexuales y así? ¿Ustedes creen que sea de ellos? Ellos hablan del amor de Dios, del perdón de Dios, pero hablan en su conveniencia, esperando un perdón y un amor, pero prefieren su pecado y nunca se han arrepentido, porque hacen abominación. Entonces ellos no pueden decir que son arrepentidos. Y aún así los que no son gays o lesbianas, si siguen mirando a una mujer y codiciando y dice el que miró a una mujer para codiciarla, fornicó con ella en su corazón. Codiciarla, deseando, con lascivia. Entonces, y el casado, que mira a una mujer y la desea, adultera. Y así más el que es casado, se divorcia y se casa con otra, al final es adúltero. Y la mujer. Entonces ocurre hoy en las iglesias, sean de gays o lesbianas, o sean normales, ocurre igual. Entonces viven en su pecado, viven en su propio pecado y no son nunca arrepentidos. Entonces en su corazón no pueden decir que aman a Dios, no pueden decir que aman la justicia, no aman a Dios, aman la injusticia, aman el pecado. Quieren ser de Dios, pero quieren aún tener su pecado, comer de ese pecado, comer de la mano de Satanás. Porque dice, nadie puede estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Nadie puede comer y beber de la copa de Dios y beber de la copa de los demonios. Porque o es de Dios o es del mundo, de los demonios. Entonces si tú haces ese pecado y sigues en el pecado, no puedes estar en la mesa de Dios. Porque estás bebiendo de la mesa del pecado, en la mesa de la injusticia, en la mesa de la mentira, en la mesa de los demonios, en la mesa de la fornicación, del adulterio, en la mesa del mundo. Porque tú piensas que estás en lo correcto porque la ley del mundo, hay divorcio, hay ciertas cosas, está permitido el homosexualismo, las lesbianas y cosas. Pero eso es del mundo, no tiene nada que ver con Dios. Pues si tú tomas como justicia la justicia del mundo, estás en el mundo y eres del mundo. Porque sigues la injusticia y lo incorrecto. Porque en el mundo lo que se llama como justicia, o lo que se llama como amor o como verdad, es injusticia, es no amor, es falsedad ante la justicia y la verdad de Dios. Entonces, si tú sigues en el mundo, amas el mundo. Si tú sigues haciendo ese pecado, no eres un arrepentido, porque no sigues haciendo, no te has arrepentido. Si tú sigues en pecado, sigues en el pecado, sigues amando el mundo, no eres un arrepentido, porque para tener verdadera salvación hace falta un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento conlleva a nuevas obras, a un nuevo corazón, a una nueva vida en Dios, que solo Dios te la da, porque Él viene a ti y te cambia. Y el que sí es un verdadero arrepentido en Dios cambia todas sus formas, su vida, y deja todo su antiguo ser, porque es un nacido de nuevo, y es arrepentido, y en el Espíritu Él se arrepintió del pasado, de todo el pecado, y hoy hace toda la justicia, ama a Dios, porque ama la justicia, ama la verdad, ama lo santo, ama todo lo bueno que lo lleva a Dios, ama el camino de la verdad, de la vida, que es Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es Jesús. Él te enseñó justicia, verdad y santidad. Porque dice, nadie va al Padre si no es por mí. Todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo aquel que no es como niño no puede entrar al reino de los cielos. En un niño no hay pecado. En un niño recién nacido